Tijuana, una de las ciudades más grandes de México. Hay un lema que muchos conocen y que describe que estás ya en territorio mexicano. Aquí inicia la patria, visto principalmente por los extranjeros al cruzar la línea, ya que la gran mayoría de ellos vienen a divertirse, a pasear o simplemente a disfrutar de todo lo maravilloso de nuestras costumbres y tradiciones, en un lugar lleno de personas de varias partes de nuestro México mágico. Con el éxito del casino Aguacaliente y el auge económico de la ciudad, el señor Mariano Escobedo González se había interesado en la construcción de un frontón, el Palacio del Jayalay, un espacio deportivo del juego en aquel entonces popular, de origen español o vasco. Dicho proyecto tenía como fin ser inaugurado un 4 de julio de 1935. Sin embargo, ante el decreto del presidente Lázaro Cárdenas, donde se prohibían los juegos de azar, el proyecto tuvo que ser detenido. El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Eugenio Hoffmann, radicado en San Diego, y que había diseñado algunos edificios de dicha ciudad. Finalmente, una vez obtenidos los permisos, recursos y tras algunos años de abandono del inmueble, fue inaugurado el Frontón Palacio, un 28 de febrero de 1947. Ese día asistieron más de 2,000 personas a dicha inauguración, siendo con ello que las butacas que había en dicho mueble no dieron abasto, ya que la demanda turística que buscaba acceder a la novedosa atracción de ese entonces de la ciudad sobrepasó los límites. Con el tiempo, el palacio fue el principal destino del suroeste de Estados Unidos para atrapar a los profesionales del deporte en la cima de su juego, atrayendo audiencias de ambos lados de las fronteras. En la plaza, fuera de la entrada principal de la arena o frontón, como se llamaba en ese entonces en Jayalay, se erigió una estatua a todo color de un jugador en medio de un salto para representar la vitalidad del deporte, cuyo atractivo parecía tener finalmente la conquista del mundo. Así, con la exposición del deporte del Jayalay en el frontón de Tijuana, significó el repunte de las apuestas, ya que ante el cierre de ese entonces del casino Aguacaliente, este se convirtió en su heredero y a la par de la adopción de una comunidad de inmigrantes vascos, los famosos pelotaris como se hacían llamar, y de esta parte de sus rasgos culturales. Con el tiempo, Tijuana se convierte en una ciudad pionera en este deporte. Era grato ver cómo se juntaban las comunidades amantes de este juego, conocida como la Fiesta Alegre, y desde luego, grandes personalidades de la política y el mundo artístico, tanto de México como el extranjero. Como dato histórico, el Jayalay o cesta es uno de los deportes más rápidos y complejos que se juegan en el frontón. Cuenta con más de 2 siglos de historia, teniendo sus orígenes en la época de oro, en España, Cuba y México, para ser precisos en las ciudades de Guernica, La Habana y Tijuana. Sin embargo, a medida que la popularidad disminuyó constantemente después de los mediados del siglo, con muchos otros frontones de Jayalay en todo el mundo, el palacio cayó en mal estado. En el 2002 el frontón cerró debido a la falta de sorteo y a la imposibilidad de pagar las reparaciones que tanto necesitaban. Al año siguiente los inversionistas recaudaron fondos necesarios para preservar esta pieza histórica en la ciudad de Tijuana. Después de completar las renovaciones necesarias en el interior y en la estructura del palacio, el edificio reabrió como una sala de conciertos.
Como dato histórico, el 21 de marzo de 1957, el frontón Palacio Jayalay sufre un accidente en su cocina, ocasionado por un incendio, el cual modifica la estructura del edificio completamente. 2/3 partes se habían incendiado, incluyendo el techo, permaneciendo la fachada solamente. Y no fue hasta un 22 de octubre de 1957 cuando nuevamente abre sus puertas, haciendo diferentes cambios en su estructura. Desde entonces hasta los años 60, el auge disminuyó y no fue hasta la primera huelga de pelotaris en Florida en 1968 que el frontón Tijuana recobró popularidad. En 1988 habría otra huelga. Sin embargo, el contexto habría sido diferente para el lugar. Las apuestas habían pasado a ser vía satelital y los juegos de azar, por lo tanto, habían cambiado. En 2005, tras una serie de remodelaciones nuevamente y adecuaciones para el lugar, el interior se transformó en lo que ahora es un centro dedicado a la difusión cultural de conciertos y exposiciones, con ello cuidando siempre la integridad histórica del inmueble. Y así es como el Palacio del Frontón en Tijuana se ha convertido ahora en un patrimonio de todos aquellos que fueron parte de su historia. Sin duda alguna, un patrimonio de todos los tijuanenses y todos los baja californianos. Y esto es lo que te traigo hoy en Historias de la Baja. Yo soy Luis Estrada